Muy buenos días, hermanos. Bueno, vamos a disponernos para escuchar algo más de la palabra de Dios. En esta vida estamos sembrando para la eternidad. Así que esfuércese, hermano y hermana, en sembrar todo lo que más pueda, para que coseche mucho más gozo, alegría, conocimiento del Dios verdadero, de la verdad. Comencemos a sembrar ahora para cosechar mucho, mucho en la eternidad. Amén. No podemos sembrar si no tenemos semilla. No podemos dar de lo que no tenemos. Tenemos que recibir primero. ¿Y de dónde lo recibimos? De Dios y de su palabra. Quiera Dios en esta mañana darnos mucho para que tengamos también que dar. Muy bien, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Números, el capítulo 22, y espero concluir hoy esta serie de charlas que di sobre el tema Lecciones sobre la vida de Balaam. Esta es el quinto tema que exponemos y le pusimos un nombre diferente a todos. Y en esta ocasión vamos a basarnos en los versículos del último versículo del capítulo 22, es decir, el versículo 41 del capítulo 22. Vamos a comenzar la lectura ahí y vamos a concluirla en el versículo 11 o 12. Y el tema que quiero que en esta mañana tengamos en mente es este: Dios es Dios. A Él sea la gloria. Vamos a leer desde el versículo 41 del capítulo 22. Dice: el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo, el pueblo al que según Balac debía Balaam maldecir. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar, 7 altares, y en cada altar un becerro y un carnero. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares. ¿Quién le dijo a quién? Balaam le dijo a Dios. ¿Qué le está diciendo? Mire, Dios, date cuenta, he construido para ti, para Dios, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Ay, hermanos, como cuando le decimos a Dios, mira, Señor, todo lo que yo hago por ti. Algo parecido está pasando aquí. Y Jehová puso palabra. Dios no discute con nadie, y menos con los necios. Así que Dios hace lo que Él siempre hace. Y esto fue lo que hizo en esta ocasión. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí, estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab,
juicioso, como Balaam le dijo que hiciera. Y él tomó su parábola y dijo, aquí viene lo que Dios le puso en la boca a Balaam. De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Ahora habla el Espíritu de Dios por boca de Balaam. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones, es decir, no se podrá contar. Será como la arena del mar, y como las estrellas del cielo. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Y Balaam respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Bueno, vamos a ver cómo sucedió todo eso. Lo que quiero resaltar aquí, quiero repetir el tema. Está un poco difícil hoy. A ver, ¿lo recordamos? Dios es Dios. Eso quiere decir que Dios es Dios verdadero y no hay otro. Que Dios es el único Dios verdadero. Así que lo que quiero resaltar aquí es, alrededor de esta historia, es que Dios es verdadero. De hecho, es el único Dios verdadero y como tal es el principio y fin de todo cuanto existe. Es el creador, sustentador y fuente de todo bien. Ese es nuestro Dios, el Dios verdadero. Y es el Señor, gobernador supremo de todo cuanto existe, incluido el hombre. Es el Señor del hombre. En una palabra, es Dios, con mayúscula. En otras palabras, es Dios verdadero. Y si queremos añadirle una palabra más, Él es el único Dios verdadero. En una palabra, Él es Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Esto significa que lo que Él ha trazado, lo que Él ha decidido, lo que Él se ha propuesto, se llevará a cabo, se cumplirá de acuerdo con lo que Él ha dicho. No hay lugar para el fracaso, no hay lugar para que eso falle. Esto también significa que Él no puede cambiar, ni podría arrepentirse o cambiar de parecer, y su palabra permanece para siempre, tal como está dicho aquí en el 23:19. Leámoslo, por favor. 23, versículo 19. Como el mismo Balaam, por el Espíritu Santo, lo confiesa y no puede evitarlo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Ahí está, estimados hermanos. En relación con esta historia, entonces me propongo destacar dos aspectos fundamentales. El primer aspecto que quiero resaltar es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad que yo tengo como humano, pero más como hijo de Dios. A ver, ¿qué responsabilidad tengo yo como hijo de Dios? Tengo la responsabilidad de oír a Dios y hacer lo que Él dice. ¿Quedó claro?
No solo oír a Dios. Oír es un mandato que se repite muchas veces en la Biblia. Pero es posible que oigamos a Dios y decidamos hacer precisamente lo contrario de lo que Dios dice. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que oye y hace lo que he dicho. A ver, no basta con oír, hay que hacer. Hay que ser coherentes. Hay que actuar conforme a lo que decimos que creemos, conforme a lo que decimos que somos. ¿Está claro, hermanos? Bien, el caso que vemos aquí en Balaam es precisamente patético. ¿Por qué? Porque parece un cristiano, parece un verdadero hijo de Dios. Muchas veces habla como verdadero hijo de Dios. Sí, solo hablaré lo que Dios diga. ¿Pero eso es lo que está haciendo? No, hace mucho rato Dios le dijo cuál era su voluntad. Hace mucho rato Dios le dijo, no vaya porque ese pueblo es bendito y no puedes maldecir a ese pueblo. Pero él se ha empeñado en hacer precisamente lo contrario de lo que Dios ha dicho. Y bueno, así que el primer aspecto que deseo resaltar a través de esta historia es que el hombre es responsable de sus decisiones y acciones. Es responsable de decidir y actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Es libre de ir en contra de lo que Dios ha dicho. Sí, podemos darle la espalda a lo que Dios ha dicho, como Balaam en este caso. Pero tendremos que responder por eso ante Dios. Somos responsables ante Dios. Y ese es el primer aspecto que voy a estar resaltando. De manera, hermanos, que el hombre es libre de elegir. Hagamos una aclaración, no tan libre, porque es esclavo de su propia naturaleza pecaminosa, así lo dice la Biblia, y es esclavo de Satanás también. Así que sí, tiene libertad de elegir. Dios no se la manipula, Dios no se la controla. El hombre es libre, pero no tan libre. ¿Por qué? Porque elige conforme a su naturaleza pervertida, corrompida. Entonces, aunque es libre de elegir y debe elegir conforme a lo que Dios ha dicho, el caso es que aunque es libre de elegir, no es soberano. Solo Dios es soberano y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Sí, el hombre puede elegir y puede decirle a Dios que no. Y puede emprender su testarudez en contra de Dios. De todo eso tenemos en la Biblia. Pero ¿sabe qué? Finalmente se impone la soberanía de Dios, porque la libertad del hombre no es soberana. ¿Está claro, hermanos? ¿Me están entendiendo? Así que el caso es que el hombre posee ese don, llamémoslo así, ese don, ese regalo de Dios. Sí, la libertad es un regalo de Dios. Es un don peligrosísimo de la libertad, muy peligroso. Es bueno que vayamos viendo que no somos confiables. No podemos confiar en lo que nos parece. Tenemos que aferrarnos a lo que está escrito, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cómo le contestaba Satanás? Escrito está. Y así debe ser usted cristiano. ¿Cómo va a responder? ¿Y cómo va a hacer? ¿Escuchan bien esto? ¿Se han dado cuenta que yo casi no uso la palabra obediencia? Pero aquí estoy hablando de obediencia. Hacer conforme a lo que está escrito. Eso es obedecer. Así que, hermanos, pensemos en esto. Si el hombre tiene una libertad, ¿no podría esa libertad del hombre ser capaz de truncar los planes de Dios y hacerlo cambiar?
Interesante, ¿no? ¿Acaso Dios no podría, con su libertad, poner a tambalear lo que Dios ha planificado? Porque Dios es el gran planificador. Dios es el gran arquitecto de la historia, del tiempo. Y como gran arquitecto, escuchen esto, Dios no va a fracasar. Dios es Dios. Y no hay libertad del hombre que pueda truncar ni siquiera una jota ni una tilde. Lo han leído, ¿no? De lo que está escrito. ¿Sí lo han leído? Sí, hermanos, la palabra de Dios es firme y segura, es infalible y permanece para siempre y se cumplirá siempre de principio a fin. El hombre es libre, sí, aunque no tan libre, recuérdenlo. ¿Recuerdan por qué, no? No, no es tan libre. No, el único libre es Dios. Sí, y nosotros también somos verdaderamente libres cuando venimos a los pies de Cristo. Ahí somos verdaderamente libres, no absolutamente libres, ni infinitamente libres. ¿Me entienden bien? El hombre jamás puede ser absolutamente libre ni infinitamente libre. ¿Quién es absolutamente libre e infinitamente libre? ¿Quién? Solo Dios. Por eso es soberano. Y su soberanía no es arbitraria. Pero la libertad del hombre sí. ¿Qué es arbitrariedad? Arbitrariedad es usar la libertad para hacer lo malo. Eso es arbitrariedad. La soberanía de Dios no es arbitraria, es infinitamente sabia y santa y justa, siempre. Por eso nos postramos y le adoramos, aun cuando muchas veces no entendemos el porqué. Quiero traer a colación una canción y hay muchas, pero solo quiero traer a colación esta canción de José Luis Perales. Una música muy bella, por cierto, pero la letra es terrible. Creo que ustedes la han escuchado. Dime, ¿por qué? ¿La han escuchado? ¿Por qué los niños ya no cantan? Dime por qué. Tal vez haya alguien que lo sepa. Según él parece Dios, no hay un Dios que lo sepa, pero tal vez haya alguien que lo sepa el por qué. Pararse a preguntarle al soberano por qué. ¿Sabe cuándo el hombre es capaz de preguntarse una cosa de esas? Cuando se volvió un necio, un ciego, un ignorante y no se dio cuenta que había un Dios verdadero y que le dio una libertad al hombre para que fuera responsable. Por eso Dios no se mete muchas veces, perdonen que use la expresión así, por eso Dios a veces nos deja. Y nos deja. ¿Por qué? Porque nos nombró administradores de la tierra. Y eso incluye la política. Él delegó en el hombre la responsabilidad de gobernar para la gloria de Dios. Así que cuando el hombre le da la espalda a la palabra de Dios e intenta hacer cualquier cosa que sea de espaldas a la palabra de Dios, hermano, está sembrando para la violencia, está sembrando para la muerte, para el dolor. Por eso nos hemos humillado, implorando la misericordia de Dios, para que Dios tenga por bien bendecir hoy a nuestro país. Con un presidente. Es un privilegio muy grande que todos podamos elegir al presidente que deseamos. Es un privilegio muy grande, pero también es una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Actuar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. ¿Está claro, hermanos? No tenemos licencia de ir de espaldas a la palabra de Dios. No tenemos ese permiso. Podemos hacerlo como lo hizo Balaam acá, pero vamos a tener que responder. Y usted no querrá responderle a Dios. Deje que Cristo responda por usted.
Cristo respondió en la cruz por mí. Acójase a Él para que Él responda en lo absoluto, que no quede nada en su vida por lo que usted tenga que responder. No, usted no le podrá responder a Dios. Usted no le podrá pagar a Dios. Deje que Cristo responda. ¿Puede, hermano, usted decir, Dios responderá por mí? ¿Puede arrodillarse ante Él y decirle, Señor, te suplico que tú respondas por mí? De otro modo, me perderé. De otro modo, tendrás que condenarme. ¿Lo entendemos? Entonces, el hombre es responsable. Dios le ha mostrado hasta la saciedad aquí a Balaam el no que él le dijo desde el principio. ¿Recuerdan lo que pasó después? Dios le dijo, listo, si vienen, él insistió. Comenzó insistiéndole a Dios, por lo que ya sabía que Dios le había dicho no. Pero él insistió. ¿Y recuerdan qué pasó después? Que Dios tiene que hacer que un burro le hable. Y más cosas. Ahí. Dios manda un ángel para frenarlo. Pero él insiste. Y ahora, bueno, el segundo aspecto entonces que quiero resaltar, por supuesto, es que Dios es soberano y como tal, ningún propósito suyo, ningún plan suyo podrá fracasar. Ni siquiera donde también está operando la libertad del hombre. Una libertad que Dios mismo le dio al hombre. Porque Dios le dio al hombre una libertad sin coacción, una libertad que no está programada por Dios, ni mucho menos manipulada por Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza, y esto implica que el hombre posee una voluntad libre. Solo que no se les olvide. Y quiero añadir una cosa. Primero, el hombre es una criatura y al ser una criatura necesita depender de Dios, de manera que no puede ser autónomo, porque no es tampoco autosuficiente. ¿Comprenden eso? El hombre no puede ser señor de su propia vida. ¿Por qué? Porque no es el creador, es criatura. No es Dios, solo Dios existe en sí mismo y por sí mismo. El hombre no puede existir en sí mismo ni por sí mismo. El hombre necesita depender del Creador. ¿Usted es consciente de esto, hermano? ¿Vive usted su vida de acuerdo con esta verdad que no se puede cambiar? Si usted no está viviendo de acuerdo con esta verdad, el hecho de que Dios es soberano y usted no, entonces usted está perdido. Venga y póstrese ante el soberano. Entonces, hermanos, como criatura, el hombre no puede ser señor de su propio camino. ¿Eso está claro? Ese es otro aspecto que quería recalcar. Y el segundo aspecto, obviamente, es el que ya mencionamos. Es decir, que el hombre se corrompió. Se corrompió en su totalidad. Se corrompió, por supuesto, en la parte intelectual. De manera que el hombre al razonar ya no razona como debe razonar en favor de la verdad. Las matemáticas son una cosa tan maravillosa que son la lógica. Esa no puede fallar. Por eso tal vez Stephen Hawking se vio obligado a tener que escribir un libro titulado Dios creó los números. Increíble. Se mantuvo hasta su muerte negando que Dios existía, pero tuvo que escribir un libro. No pudo evitar escribir un libro titulado Dios creó los números.
Las matemáticas son la lógica, no lo podemos negar. 2 por 2 será siempre 4. Y 2 más 2 también. Y así es la verdad. La verdad no la podemos negar. La verdad es Dios. Pero el hombre se corrompió en la parte intelectual de tal forma que ya razona y su razón a veces está en contra de la lógica. No somos confiables. ¿Me estoy haciendo entender? Confíe en lo que está escrito. No les estoy pidiendo que confíen en Aldemar, ni que confiemos en el pastor. No, ni en el hermano Alberto, ni en nadie. Confíen en lo que está escrito. Si lo que dice el hermano Aldemar está de acuerdo con la palabra de Dios, amén, aleluya. Pero si ustedes escuchan al hermano Aldemar diciendo algo, uy, esto como que no va, por favor, díganmelo. No se vayan a ir de la iglesia. No, hermanos, ni vayan a dejar de hablarme. No, háganmelo saber y nos sentamos y vemos a ver las cosas. Bien, hermanos, el hombre se corrompió también en la parte de los sentimientos, de manera que resulta amando lo que debía aborrecer y aborreciendo lo que debía amar. Por eso termina aborreciendo la verdad y abrazando la mentira. Resulta amándola porque es lo que le atrae, es lo que ha elegido, porque su naturaleza está corrompida. Se corrompió también en la voluntad. Esto es muy importante que lo entendamos. El hombre se corrompió en la caída también en la voluntad, de manera que por naturaleza ya no elige la verdad, que es la vida, sino la mentira, que siempre conduce a la muerte. Óiganme bien, hermanos, el hombre posee una voluntad, sí, pero no olvide que Dios, el que no puede mentir, dice que esa voluntad está corrompida. De manera que por naturaleza, esa voluntad corrompida no elegirá la verdad, sino la mentira. Esto es lo que hace el que no ha nacido de Dios, el que no es una nueva criatura. Elegir según a él le parece. La esencia de un cristiano es esta: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quiere usted eso? Suplíqueselo, pídaselo a él, porque él ha dicho que al que a mí viene no le echo fuera, y él no miente, él lo hará. Entonces, hermanos, esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Es que el cristiano, al ser ya una nueva criatura, ahora no tiene un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De manera que el cristiano es capaz de decirle no a la mentira y no seguir ese camino, y en cambio sí seguir a Cristo. ¿Es usted cristiano? Entonces usted sigue a Cristo. Amén. Mientras el no cristiano se va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, como Balaam, que Dios le ha dicho ya varias veces que no. Le demostró de forma dramática que no. Incluso le demostró su desagrado de formas milagrosas y sobrenaturales, como cuando hizo que un burro le hablara. Una cosa totalmente fuera de lo normal, pero Balaam todavía persiste en ir en contra de lo que Dios le ha mandado. ¿Eres un hijo de Dios? No sigas el camino de Balaam. Alerta, esta es una señal precisamente de los que no son hijos de Dios. Es decir, no hacen, no ponen por obra lo que Dios dice en su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Y esto es lo que está remarcando el Espíritu Santo a través de esta historia, a todo hombre. Vean la dureza del corazón de Balaam, la testarudez, la ceguera de este hombre, que aunque Dios le ha dicho una y otra vez que no, él sigue haciendo lo contrario.
Entonces, hermanos, sí, Dios nos ha dado libertad de elegir y esa libertad no es coaccionada por Dios. Pero el hombre debe recordar siempre que el hombre no es Dios, que es una criatura y como tal le responde a Dios. Le debe sujeción a lo que Dios ha dicho. Amén, cristiano. El caso de Balaam debe resonar en nuestro entendimiento como resuenan las 7 trompetas de Dios, mostrándose como un ejemplo lamentable, triste, de cuando se oye la palabra de Dios una y otra vez, pero no la hacemos. A pesar de que Dios intenta una y otra vez, de una y otra forma, como lo hemos visto aquí en el caso de Balaam, que no sigamos en ese camino de locura en contra de lo que Dios ha dicho. Vamos a ir al versículo 41 del capítulo 22. Dice, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Bamot Baal, Baal, ¿qué es eso? Este era un lugar de esos lugares altos donde se le rendía culto a Baal. Y ahí es donde Balac lleva a Balaam al lugar de culto pagano. Este era un lugar de culto a este Dios terrible, Baal. Démonos cuenta cómo el malo, en este caso Balac, lleva a Balaam a un centro mismo del culto pagano. Y Balaam se presta para todo esto. Por favor, mírense en ese espejo. Si Balaam no hubiera tenido un espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y dominio propio, entonces hace rato que hubiera dicho no. Y aquí hubiera salido corriendo para no apoyar semejante treta contra lo que Dios ha dicho. A ver, por si se nos ha olvidado, ¿qué fue lo que Dios dijo desde el principio? Ese pueblo no se puede maldecir porque es bendito por mí. Eso es lo que Dios había dicho. Así que no vayas con ellos. Pero ¿qué está haciendo aquí? Está intentando que Dios cambie de parecer, ¿no? Está intentando encontrar alguna salida, alguna forma en que Dios quizás cambie de parecer y que maldiga a este pueblo. Es decir, que Dios le permita al hombre hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ha dicho ya. Hermano, eso no es posible. No es posible ir en contra de lo que Dios ha dicho. Dios es Dios. ¿Lo hemos entendido? Pero veamos lo que sigue. Versículo 1 del capítulo 23. Dice, y Balaam dijo a Balac, edifícame, vea, aquí está este necio, ignorante, yendo en contra de lo que Dios le ha dicho todavía. ¿Qué le dice? Edifícame 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. A ver, hermanos, usa lo que Dios mismo ha mandado. ¿Qué ha mandado Dios? Ha mandado sacrificios de becerros y carneros. Así que este falso usa lo mismo que Dios ha mandado. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? 7 altares y en cada uno un sacrificio de
un becerro y un carnero. Eso lo había mandado Dios. 7. Recuerdan que es el 7, ¿no? La perfección. Vamos a ser conforme a lo que Dios dice, pero está haciéndolo en contra de lo que Dios ha dicho. Está haciéndolo para intentar lograr algo que va en contra de lo que Dios mismo ha dicho. Sálgase de ese camino, hermano. Ábrase ya de ese camino. No siga con estos. Bien, vamos a continuar en los versículos 23, 2 al 4. Dice, Balac hizo como le dijo Balaam, juicioso, sí. Hizo la tarea como el falso le dice que la haga. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Balaam sabe que podría Dios no contestarle. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Ay, hermanos, ¿y qué pasó? Y vino Dios al encuentro de Balaam. Balaam debe cerrar la boca. Balaam, Dios es el que debe hablar. Atrevido, ¿no? Le dice Balaam a Dios, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Qué cosas, ¿no? Las cosas que tenemos que ver en esta vida. Entonces, hermanos, aquí entra a operar la soberanía suprema de Dios. No, ya no hay cómo frenarlo. Alabado sea Dios, que Él es soberano. Y usted está bajo las alas de ese Altísimo que es soberano, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no está en manos de la corrupción del corazón del hombre. Está en manos de la soberanía santa e infinitamente sabia de Dios. Aquí entra a operar la soberanía de Dios que está por encima de la libertad del hombre. Sí, Señor, el hombre no es soberano, el hombre es libre. Una libertad, además, como ya dijimos, como ya lo hemos visto, corrompida. Sí, Dios le ha dado una libertad, pero esa libertad no es soberanía para hacer lo que se nos antoje, y menos cuando está corrompida por el pecado. La libertad tiene límites además porque es una libertad de la criatura, no del creador. La libertad no es soberanía. La soberanía pertenece solo a Dios. La libertad de las criaturas no puede ser soberanía, es libertad bajo los límites de una ley. ¿Escucharon eso? Entonces no es libertad porque estamos bajo ley. Civilmente estamos bajo ley, ¿no? Y así debe ser. Debemos respetar la ley. Bien, pero aquí estamos bajo la ley divina. La ley que es la madre de la ley civil y de toda otra ley. La ley de Dios es la fuente de cualquier otra ley. ¿Usted cristiano lo confiesa así? Entonces no vayan a permitir que nos quiten el nombre de Dios, por lo menos de la Constitución. Por lo menos ahí está, como protocolo, como sea. Quiera Dios que llegue el momento cuando el nombre de Dios que se invoca ahí sobre la Constitución, ese nombre de verdad sea honrado, respetado. Que así sea, cristiano. ¿Lo quiere usted? Esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ¿cómo dice? Ajá. Bueno, vamos a ver, si Dios se lo permite al hombre, lo hará. Pero si Dios no se lo permite, no lo hará. Aleluya, por eso hemos orado.
Nuestro hermano Edgar nos ha repetido hasta la saciedad. Hacemos mejor aquí orando que por allá tratando de pelear. Hermanos, que no se nos olvide eso. Así que nuestra libertad tiene límites. Bueno, entonces el hecho es que Dios le ha soltado las riendas a Balaam hasta el límite máximo. Y aquí interviene la soberanía de Dios. Vamos a ver cómo interviene. Así que, hermanos, aquí termina la libertad de Balaam. Se le acabó la guachafita, como decimos, ¿no? Y como Balaam no ha hecho lo que debía hacer, es decir, Balaam no ha puesto en primer lugar lo que Dios ha dicho, entonces Dios lo va a hacer por medio de la misma boca de Balaam. ¡Ay, qué glorioso el Señor! Lo que va a suceder aquí con Balaam es lo mismo que Dios hizo con Faraón, rey de Egipto. Se lo quiero relatar rapidito. Como Faraón se había empecinado en ir en contra de la voluntad de Dios, pues Dios lo va a dejar ir hasta el límite. De tal forma que al final todo lo malo que hace Faraón también va a resultar para la gloria de la soberanía de Dios. Ese es tu Dios. El Dios que es capaz de convertir la adversidad, la enemistad de sus peores enemigos, los enemigos de la palabra de Dios, convertirla en gloria para la soberanía de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y quién perdió en este caso de Faraón? ¿Quién perdió? Faraón. No hay quien pueda luchar contra la verdad y que salga victorioso. ¿O sí? Todo lo podemos por la verdad, nada contra la verdad. Amén. Bueno, y esto es exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9:17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. Veamos aquí cómo toda la contraria que Balaam le lleva a Dios termina siendo para bendición de su pueblo, sus amados y para la gloria de Dios. Veámoslo en los versículos 5 al 12. Vamos a leerlo rapidito. Creo que se me está yendo el tiempo, pero voy a pedirles un poquito de paciencia. Versículos 5 hasta el 12 del capítulo 23. Dice, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, ese testarudo, ese que está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Esta es la soberanía de Dios. Dios va a hacer que su lengua hable bendiciones. Esto es lo que pasa, vea. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, soberanía de Dios. Amén. ¿Tiene derecho a hacerlo Dios? Sí, porque lo hace santa y sabiamente. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí que estaba juicioso junto a su holocausto. Él y todos los príncipes de Moab. Lo leen ahí, ¿no? Sí, como le había dicho. Y él tomó su parábola y dijo, aquí viene. De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Bien, ya leímos este pasaje, así que ya vamos a dejarlo ahí para continuar y que no se nos haga muy tarde. El punto es que Balaam solo termina bendiciendo a aquellos que Dios ha bendecido. No es posible maldecirlos. La boca de Balaam confiesa lo que Dios ha puesto. ¿Quién lo puso? Dios, en la boca de Balaam. Balaam no lo puede evitar. Dios es soberano.
Esa es la soberanía de Dios y es mejor que así sea. Sí, si no lo hace, hermano, es mejor que lo haga. Ser cristiano es que yo he muerto y ahora vive Cristo. Amén. Dios es soberano. Un ejemplo más quiero traer a colación parecido a este. Recordemos que Saúl había sido desechado por Dios como rey y en su lugar ungió a David como rey para su pueblo. Pero Saúl, igual que Balaam, solo buscaba su propia gloria, no la de Dios. Así que no se humilló ante Dios, se empeñó en hacer todo lo contrario y trató por todos los medios de quitar de la tierra a David, el elegido de Dios y ungido por Dios. Es decir, que no le importó anteponer sus propios deseos, intereses a los mandatos de Dios. Eso lo tenía sin cuidado. Mientras tanto, David huía, se escondía, aguantaba frío, huyendo del usurpador. Y el legítimo rey en la escuela de formación. 3 años, 13 años duró esa escuela. 13 largos años huyendo de un usurpador. Escondiéndose. Y finalmente, después de ir para acá, para allá, escóndase, hasta decir mentiras y hacer cosas que no debía hacer, se refugia David donde el profeta Samuel. Eso parece seguro, porque el que había ungido a Saúl era Samuel. Claro, Samuel también fue el que le dijo, usted ya no es rey, Dios lo ha quitado y Dios ha nombrado a otro en su lugar. Y Saúl entendió quién era ese, él lo supo, sabía que era David, el elegido de Dios, y aún así lo estaba persiguiendo. Así que David encontró refugio yéndose a vivir donde estaba Samuel. ¿Qué pasó cuando Saúl supo? Esa historia la tenemos en 1 Samuel 19, 18 al 24, no la vamos a leer, pero quiero que lo tengan presente. 1 Samuel 19, 18 al 24. Saúl supo que David se había refugiado allá con el profeta Samuel. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Mandó unos mensajeros para que lo trajeran. Es decir, por las buenas o por las malas. Pero ¿qué pasó con esos mensajeros? Esos mensajeros vino el Espíritu de Dios sobre ellos y comenzaron a profetizar. Y Saúl se enteró supo lo que había pasado. Necio, ignorante, como Balaam, cree que va a poder derrotar a Dios. Cree que va a poder levantarse contra Dios y salir ganando. Así que le envía más mensajeros. ¿Y qué pasa con ese segundo grupo de mensajeros? Los manda a traerlo. No lo dice la Biblia, pero seguramente por las buenas o por las malas. ¿Qué pasó con ellos? También vino el Espíritu de Dios sobre ellos y resultaron profetizando. El Dios soberano. Entonces él dice, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué creen que hizo? Voy a ir yo mismo a ver qué es lo que pasa. Pues se fue él mismo, claro, con ejército. Va a saber quién soy yo. Y se fue. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre él y sobre todos sus hombres y resultaron todos profetizando y no pudo hacer nada contra David. Hermanos, esa es la soberanía de Dios y esa es la terquedad, la necedad de un hombre como Balaam, como Faraón y la de Saúl. Y es la necedad y terquedad el camino que no debemos seguir. Quiero concluir esta partecita citando a Amós 3:8. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Por favor, supongan que están en la selva y ruge un león por ahí cerca. Eso en la selva se oye durísimo. ¿No se le paran los pelos a usted? ¿Quién no temerá?
Una vez estábamos en un bosque durmiendo con Rosita en una carpa y llovió maravillosamente esa noche. Y al otro día por la madrugada baramaron unos monos. No, tal vez ustedes no los hayan escuchado. Esos son unos, así le llaman, monos, unos gorilas, unos micos. ¿Araguatos? Eso, en los llanos se le llama araguatos. Y eso en la selva suenan durísimo. Y entonces yo le dije a Rosita, Rosita, ¿tú sabes qué es eso? Y me dijo, no. Ella haciéndose la valiente. Y le dije, yo creo que ese es un león. Se hizo la valiente y no me dijo nada. Bueno, hermanos, eso es lo que nos dice aquí. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Sigue. Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El soberano. Si el soberano impone su santa voluntad, aleluya, eso es lo que se hará y no ninguna otra cosa. Aleluya. Y eso es lo que tenemos aquí. Dios es Dios y se hará siempre su voluntad. No hay como burlar la voluntad del soberano. Aleluya. Balaam parece un verdadero profeta de Dios, parece un verdadero cristiano, pero no lo es. ¿Cómo lo sabemos? Porque aunque dice creer a la palabra de Dios, no hace conforme a la palabra de Dios. Al contrario, ha ido actuando siempre en contra de lo que Dios le dijo hace mucho rato que no. Y con esto quiero terminar. Allá en Mateo capítulo 7 el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre? Y Él les dirá, no sé quiénes son ustedes, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y luego dice enseguida, dice, el que oye mis palabras y las hace. Ese es. Y luego más adelante dice, pero el que no oye la palabra de Dios y no la hace, así que el llamado del día de hoy es, tu responsabilidad es oír la palabra de Dios. ¿Y qué más? A hacerla. Y gracias a Dios que no estamos a expensas de nosotros mismos. Gracias a Dios que la soberanía de Dios se impone por encima de nuestra libertad. ¡Aleluya! Él es soberano y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Las historias que se siguen repitiendo aquí en el capítulo 23 son eso mismo. El rey viene, venga de aquí, de este otro sitio. ¿Quién quita que de aquí sí funcione? Como si a Dios podríamos hacerlo cambiar de parecer con estrategias. Y otra vez Balaam, la palabra de Dios tomó la boca de Balaam y Balaam tiene que bendecir. Y esa es la historia. Hermanos, alabado sea Dios por su soberanía. Refúgiese en la soberanía de Dios y vivirá por los siglos de los siglos. Dichoso. Que el Señor nos bendiga.